diablos no son deshechas. Y dice el texto, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque el Espíritu Santo vino y ungió con poder a Jesús de Nazaret y consagró su vida a eso. ¿A qué se dedicó Jesús de Nazaret? A atender por medio tiempo el negocio y por medio tiempo la iglesia. Hermanos, revisemos el evangelio que estamos llevando nosotros hoy en día y sabremos por qué no tenemos unos resultados. ¿Por qué los primeros que se sientan en la iglesia son los locos? Hermanos, yo he visitado muchas iglesias donde el tarado de la iglesia, el loco, el orate, el que está endemoniado, es el que arregla las sillas y las limpia. Entonces, ¿de qué puede untar esa silla una persona que está llena de demonios? ¿De qué la puede untar? ¿De demonios? De ninguna otra. Porque es que nadie da lo que no tiene. La gente que pasa el limpión, el trapo por una silla donde se va a sentar alguien que está perdido en el mundo, en la garra de Satanás, y que la idea es que se siente en ese lugar y que desde el momento que se siente empieza a sentir que ahí hay un cosquilleo, que Dios está ahí y que tiene que salir de la situación en que está. Tiene que ser desde que está sentado en una silla, pero si esa silla la limpia el loco, ¿qué va a recibir? Porque posiblemente son los únicos que están dispuestos para servir en la iglesia. Porque los demás que son los líderes llegan a pasar por el desfile, por la pasarela. Porque el domingo es donde vienen cepillados y no pueden venir a bañar el Broadway limpiando la iglesia. Entonces, ¿dónde está el servicio a Dios? ¿Dónde está lo que Dios te dio a ti? ¿Dónde está el propósito de lo que Dios le entregó a la iglesia como las herramientas para llevar a cabo su trabajo? Esto a mí me inquieta mucho porque cuando la Biblia dice que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que Jesús de Nazaret, que fue el Cristo, el que reunió todas las condiciones para la cristología, para venir a esta tierra, a llevar a cabo el plan de salvación, a cumplir el famoso consumado es, tuvo la necesidad de ser ungido con poder por el Espíritu Santo, para poder estar en esta tierra haciendo bienes y sanando a los oprimidos con el diablo, porque fue de la manera que se mantuvo Dios con él, a través de la permanencia del Espíritu Santo sobre su vida. Entonces estamos nosotros teniendo el trabajo de la iglesia, mirando y teniendo en cuenta que todos aquellos que están en la iglesia deben estar ungidos con Espíritu Santo y con poder. Y que cuando estamos en la congregación ministrando a Dios, hay que tener reverencia completa. Hay que decirle a la gente, usted usa el baño en su casa, porque mientras estamos en la predicación, usted no puede estar en este desfile, parándose de la silla y diciéndole a Dios, espérate un momentico, que yo tengo una necesidad fisiológica más importante que lo que estoy escuchando ahí enfrente. Entonces todo eso es parte del trabajo de la iglesia, y la iglesia tiene que despertar a que nosotros nos vamos a reunir y vamos a tener un culto para que la gente venga porque se siente bien, porque hace lo que le da la gana. Nosotros vamos a la iglesia a enseñarle a los feligreses que cuando estamos allí, estamos con un propósito de vida, y que si nosotros no despertamos a que estamos trabajando nuestra entrada al cielo para salir del infierno, nosotros no estamos haciendo nada. Estamos haciendo un programa social más, estamos llevando a la iglesia al infierno. Y eso es lo que me duele a mí del ministerio pastoral, que nosotros le abrimos la puerta a la gente al cielo o al infierno. Entonces, ¿qué estamos diciéndole a la gente? ¿Cómo estamos hablándole a la gente de las cosas de Dios? ¿Cómo estamos manejando la iglesia hoy en día? Para que la gente entienda que es un compromiso de vida, y que si tú no trabajas por tu salvación, entonces ¿quién va a trabajar por ti? Porque aquí está nuestra herramienta, aquí está Dios, el Padre, aquí está Jesús, el enviado, y aquí está el Espíritu Santo, el que tuvo la responsabilidad de dar y manifestar el poder de Dios sobre la tierra. Todo eso lo tenemos, y toda la palabra, donde hay que reunir cada requisito para que la gente entienda qué es lo que necesita para poder entrar al cielo. Hermanos, necesitamos pagar el peaje para poder entrar al cielo.
pronto usted aquí en República Dominicana no entiende lo que es esta palabra, pero para entrar en una ciudad de Colombia mínimo hay 3 peajes para poder llegar a ella. O sea que te detienen en un retén, te paralizan el vehículo y tú tienes que sacar tu billete para pagar tu cantidad que te exigen para poder transitar por la carretera, y antes de entrar a la ciudad tú tienes que pagar por lo menos 3 veces esa cuota para poder transitar y para poder entrar a las ciudades. Entonces, aquí ya se está implementando. Entonces, para entrar al cielo hay que pagar el peaje. El peaje es el precio que debe pagar el creyente para saber que a la iglesia no se va a jugar. A la iglesia se va a preparar para ir al cielo. Porque cuando la iglesia se llene del concepto claro de que es el entrenamiento, el campo de entrenamiento de los guerreros de Dios para poder ganar las batallas y para poder vencer en la guerra, entonces van a dejar de usar la iglesia como el club social y van a decir, la iglesia de Jesucristo es una responsabilidad tan grande, que de mí depende, pastor, que la gente vaya al cielo o se vaya derechito para el infierno, porque para allá no se paga mucho peaje. La Biblia dice el camino ancho y el camino angosto. Estoy hablando de lo mismo en unas palabras un poco más actuales y tal vez un poco colombianas, pero es importante que atendamos la responsabilidad de que si Jesús necesitó ser ungido con poder, Jesús, que cumplió los requisitos de la cristología para poder venir a morir a la tierra y para poder vencer al mismo diablo, porque no dejó de pasar él por las manos de Satanás por ser el Hijo de Dios. Y ahí está la tentación del desierto, que nos habla de la tentación en las 3 áreas. Y la Biblia dice que los padecimientos de Cristo, los que nosotros tenemos, los tuvo él todos, sin pecado. El libro de Hebreos dice eso. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que nuestro hermano mayor, el primogénito de entre los muertos, ya hizo muchas cosas que nosotros debemos saber, pero vamos a ver cómo vivió, cuál fue su vida, cuál fue la vida de Jesús. Y cuando Dios instaura el matrimonio, desde el libro de Génesis, que fue lo primerito que Dios hizo, establece que es como si llamara a uno. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Génesis que son uno. En una unidad se sueldan, se unen. Sí, hay una soldadura, porque una cosa es el pegamento y otra cosa es la soldadura. La soldadura produce un derretimiento de los 2 metales para formarlos uno. Eso es una soldadura. Por eso tú coges un PVC y le echas un aditivo y inmediatamente corroe las 2 paredes que se van a unir. Eso se vuelve una masa que cuando se seca queda fundida en una. Ese es el principio de la soldadura. Entonces Dios soldó 2 piezas y las estableció juntas para llevar a cabo la obra de Jesucristo sobre la tierra. Jesús vino sin esposa, pero nosotros la iglesia somos la esposa. O sea que ni a él le faltó esposa. Quiero decir que porque un hombre se casa con una mujer, tiene que entender que su esposa es como la novia de Cristo, que tiene que trabajar a una con él para el plan de salvación. Porque Jesús vino a morir por la salvación del mundo, y la esposa que quedó en la tierra todavía sigue salvando para que cuando nos unamos llevemos a cabo el mismo trabajo y le presentemos a quien, al Dios Padre, que aquí está el trabajo de Cristo con la esposa, que se llama salvación, no se llama de otra manera. Igual esa es la simbología de que un hombre y una mujer que Dios creó con unas necesidades y que le creó una parte al hombre y una parte a la mujer para que se fusionaran, se soldaran, llevaran a cabo el trabajo de salvación. Entonces, empecemos por entender que en la iglesia tenemos que entrenar a nuestros jóvenes y aún a nuestros viejos y aún a nuestros pastores a que su ayuda idónea debe tener un solo propósito, que se llama salvación y vida eterna. Y que si eso implica traer hijos, más guerreritos para el diablo, porque ahí tenemos también que buscar la pareja para que más adelante también ellos se solden y sigan en el plan de salvación. Pero que si nosotros tenemos que comer, todos tenemos que trabajar en el mismo propósito. Aquí la comida viene cuando nos ocupemos de la salvación. No importa si yo tengo que trabajar 3 años para que tú vayas y prediques y yo te sostengo, pero nosotros tenemos que entender que esto se llama el plan de salvación. Ese es el único objetivo de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra, y por lo tanto también fue
y objetivo de Cristo, para que un día cuando nos unamos con Él, como la novia, que se encuentre con el esposo, ahí está la parábola de las vírgenes, cuando venga el esposo, que están preparadas. Las prudentes tenían aceite, el Espíritu Santo estaba ahí ungiendo, o teníamos un reguero de planes humanos en las congregaciones, ¿no? Esto es más que serio, hermano, esto es bastante comprometedor. Una responsabilidad muy grande. Y el evangelista le toca iniciar. Él abre como el escenario. Y luego viene el pastor y entra, hace su selección. Y después viene el maestro, discipulado, empieza a la enseñanza. Y ahí está el profeta alertando. Ahí está el discernimiento de espíritu para decir, este no puede ser discipulado ni se puede ir a las aguas bautismales porque está endemoniado y hay que libertarlo. Entonces bautizamos y llenamos la iglesia de una cantidad de gente endemoniada y después queremos tener una iglesia bendecida y así no hay bendición. Porque el diablo está entronado en primera fila en nuestro altar. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Y sabe que me llama la atención poderosamente. Y ahí dice en el texto que estamos estudiando, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo es que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Habla de un modo de vida. Cómo Jesús anduvo, o sea, la vivencia de aquel que recibe el toque, la unción y el poder del Espíritu Santo, tiene que ser una vida de entrega en una obra con un propósito divino, no de acuerdo a los planes humanos, sino de acuerdo al propósito de Dios. Entonces es necesario despertar en este tiempo y saber que la vida de Dios que está en mí tiene que ser para su servicio, en una entrega completa y continua. O sea, una vida que le sirva a Dios, de compromiso con Dios y de resultados. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo no podemos ostentar decir tal congregación o tal movimiento, ministerio, concilio, sino cuál es el propósito de Dios que estamos alcanzando y logrando en este tiempo. Porque no se trata de coleccionar iglesias o creyentes dentro de las iglesias o actividades sociales con el tinte de iglesia. Se trata es que como miembros del cuerpo de Cristo podamos generar el propósito de Dios en esta tierra y que las almas realmente alcancen una vida de salvación verdadera, no de una religión, sino que todo el que llega a la iglesia experimente una transformación continua en Dios, Hasta alcanzar una santidad un crecimiento espiritual y una paz. Y hoy se dice, sin paz y sin santidad. Pero un creyente que está atormentado por demonios, ¿qué paz va a tener? Y él no es responsable. puede repetirlo, pero no puede vivirlo. Entonces es necesario tomar conciencia de esto que estamos hablando. Los líderes que nos escuchan, los pastores, hombres de Dios que nos están escuchando, creyente que está allí escuchándonos, es tiempo de reconocer que estamos abocados a un avivamiento y que es necesario que la iglesia despierte, que el hombre entienda el propósito divino, que las congregaciones sepan que Dios nos llamó a transformar las comunidades, no que las comunidades estén transformando a la iglesia, introduciendo prácticas paganas dentro de las cuatro paredes, como es lo que estamos viendo en este tiempo. La iglesia quiere modernizarse, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Y es viva. Y eficaz. Y eficaz. Porque nosotros somos testigos de la eficacia del poder de Dios. Exactamente. El hecho de que hoy seamos predicadores, hombres de Dios, y que tengamos el temor de Dios, y que estemos bajo la influencia del Espíritu Santo para hacer la labor de Dios, indica que la palabra de Dios funciona y que Dios está haciendo una labor. Pero es necesario que despertemos al llamado de Dios, al compromiso, no solamente de trabajar el Evangelio, sino que haya resultados. Porque el problema no es que los ministros no trabajan, sino que el trabajo que hagamos tiene que ser un trabajo que dé resultados en el mundo espiritual, en el plan de Dios, no en el plan de los hombres, y no el plan de la denominación o el concilio
que muchas veces traen dogmas de hombres, mandamientos de hombres, y el propósito de Dios se queda atrás. Bendito es el nombre de Cristo. Hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Así que damos gracias a Dios y esperamos que Dios permita el próximo viernes podamos estar nuevamente en este lugar. Hoy nos toca ministrar en la iglesia de Dios de Matanza con nuestro hermano el pastor Luis Peralta, y vamos a estar ministrando un mensaje bien especial para